cristianismo fue la nueva religión surgida en Oriente en el siglo I. Se extendió rápidamente entre los esclavos y las clases más bajas del Imperio Romano al proclamar la igualdad entre los hombres y prometer la salvación para aquellos que más sufren. A partir del siglo II y III se extiende también entre las clases altas, ya que la situación de crisis durante el Bajo Imperio Romano favoreció su expansión. El cristianismo pasó de ser una secta perseguida a una religión triunfante y oficial en el siglo IV, desde que el emperador Constantino se convierte al cristianismo. Se produjo la alianza entre el Estado y la Iglesia, a la vez que las comunidades cristianas, en primer momento igualitarias, se van jerarquizando. El arte paleocristiano se puede dividir en dos grandes periodos: periodo de persecución y clandestinidad durante los siglos II y III, periodo del gran arte paleocristiano en tiempos del cristianismo como religión oficial del imperio, parte del siglo IV. En el primer periodo del Paleocristiano, el emperador era la cabeza tanto en ámbito social, religioso y político, por el cual era adorado como un dios, pero para los cristianos el único ser digno de devoción era Dios que está en los cielos, y se oponían por lo tanto al culto hacia el emperador. Esta decisión traería consigo la hostilidad del Imperio Romano, debido al hecho de que el cristianismo une en contra de las concepciones paganas en que los que está basado el Imperio Romano. Fue aquí donde las catacumbas cobran un sentido más artístico por ser utilizadas por la religión cristiana para profesar dentro de las mismas su fe de manera clandestina. Los primeros cristianos no sepultaron su fe, sino que documentaron los usos y costumbres, ritos y doctrinas en los cementerios subterráneos, también llamadas catacumbas, a través de pinturas, inscripciones y esculturas su devoción. Además, existieron las domus ecclesiae, que fueron lugares para la celebración del rito cristiano. Por tanto, son equivalentes a las iglesias parroquiales posteriores. No tenían una forma en especial debido a que se empleaban normalmente viviendas romanas, normales de 2 pisos, adaptándola a las funciones que necesitaban, dividiéndola con tabiques. Los cristianos tuvieron problemas durante este periodo de clandestinidad para conseguir terrenos para sus enterramientos. Cuando los conseguían y se completaban, se veían obligados a aprovechar el terreno, abriendo galerías subterráneas entrecruzadas. Aunque estos lugares eran estrechos, podían tener decoraciones, especialmente si el difunto pertenecía a una clase adinerada, como los patricios romanos, construyéndose incluso pequeños mausoleos. En el segundo periodo del siglo IV al V, en el año 311, fue una fecha especialmente significativa para explicar el cambio que se va a producir en el arte cristiano, de un arte típico de comunidades pobres y semiclandestinas a un arte monumental y rico. En esta fecha se promulgó el primer edicto de tolerancia, el edicto de Valerio Augusto, aunque tendrá más importancia el edicto de Milán del año 313 del mismo carácter tolerante que permite el culto cristiano sin ningún tipo de cortapisas. Ambos fueron promulgados por el emperador Augusto Valerio, pero al acceder al trono el emperador Constantino se da un cambio, si cabe más favorable para la Iglesia cristiana, puesto que una gran parte de la familia de Constantino se va a convertir al cristianismo e incluso se especula sobre si el propio emperador se hubiese convertido al final de su vida. Como consecuencia de ello, la liturgia cristiana comenzó a adoptar elementos característicos del protocolo imperial. Se va a solemnizar y en consecuencia va a necesitar un nuevo vocabulario artístico que iguale los edificios cristianos con los grandes edificios públicos, palacios y templos de la sociedad romana. En esta nueva etapa, el arte cristiano es financiado por el alto clero y por las clases patricias, incluso por los propios emperadores. Consecuencia de este alto poder económico, nos encontramos con el arte con tendencias al lujo muy considerable y realizado, por tanto, con materiales nobles especialmente costosos. Las principales manifestaciones de este arte van a ser dos: la arquitectura eclesiástica y la pintura monumental, que se va a plasmar a través de los mosaicos. Musivaria, el arte de los mosaicos. Durante el cristianismo elaboraron numerosas obras, donde estas contenían símbolos que tenían un significado específico individualmente. Algunas de ellas son el ancla, referencia a la cruz de Cristo, y en las primeras lápidas sepulcrales es un símbolo de seguridad y esperanza. El pez es una alusión a Cristo, porque la palabra pez en griego contiene las letras iniciales del término Jesucristo. La cruz se refiere al sacrificio y la salvación, el sacrificio de Cristo por la redención de la humanidad. La cruz, en su trazado gráfico, alude a los 4 puntos cardinales y es símbolo de la universalización de la Iglesia. Las aves, palomas,
Representan el alma y el ave picoteando un racimo de uvas es el alma que alimenta con la Eucaristía. También representa el alma después de la muerte en su ascenso al cielo. El crismono anagrama del nombre de Cristo es uno de los temas más repetidos. Este signo está formado por las letras griegas X y P, iniciales de la palabra Cristo en griego. Las letras alfa y omega, principio y fin. Dios es el principio y fin, la eternidad. Dentro de un círculo o rueda que es un disco solar. El círculo es símbolo de la eternidad. El sol, símbolo de Dios, que es la luz. Y si el crismón incorpora una S, que es el Espíritu Santo, se convierte en un crismón de significado trinitario. Las vasijas son símbolo del agua de la vida, Cristo. La figura orante, figura femenina con las manos alzadas, es una representación del alma del fiel. El alma en el cielo da gracias a Dios, retrato del difunto rogando por su salvación. En cuestión de la arquitectura podemos encontrar a las iglesias cuya nave central es más alta que las laterales, y en la parte que sobresale sobre los tejados de las laterales se abren ventanas para iluminar el conjunto. Estas estaban en la parte central y lateral, por lo que eran edificios muy iluminados. Mucho se ha hablado de las catacumbas como lugares de culto. Las catacumbas más famosas se encuentran en Roma, San Calixto, Domitila, y eran cementerios subterráneos que constaban de muchos corredores. Ambulacrum, los cristianos más pudientes tenían su tumba.